Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, profesor. Tardes, Karina. Bien, jóvenes, vamos a empezar las clases. Tengan ustedes muy buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Antes de iniciar, la alumna Gloria Bravo Guamanchumo, no se puede conectar o va a tener problemas por el tema de que no hay energía en Nuevo Chimbote. Ya, está bien. He tomado nota, me ha pasado en WhatsApp, creo me han pasado su información. Gracias de todas maneras. Entonces, vamos a empezar la clase, jóvenes. El día de hoy vamos a realizar una de las clases más importantes que hay dentro de la carrera profesional de contabilidad. Vamos a ver el tema de la ecuación contable, ¿ya? Voy a compartirles la información que tengo en la plataforma para que nos podamos ubicar en el contexto del tema de la ecuación contable. Hola, hoy vamos a continuar hablando sobre la ecuación contable, pero esta vez vamos a hacerlo de una manera mucho más práctica para que nos quede claro el concepto, así que acompáñenme. Coloquemos nuevamente como punto de partida la ecuación contable, donde me indica que el activo... Profesor, disculpe, se escucha con eco. Ya, a ver, voy a corregir eso. Voy a corregir. Profesor, disculpe. La ecuación contable, donde me indica que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? En caso no hayas visto el video anterior, donde explico cada elemento de esta ecuación, te dejo un enlace para que puedas ver ese video y luego volver y retomarlo para que puedas comprender la idea completa. ¿Me confirman si se está viendo, por favor, si está escuchando normal, por favor? Sí, se está escuchando. Sí, profesor, se escucha normal. Ok. Sí, profesor, se escucha claro. Bien, para que esta ecuación se cumpla, vamos a tener que conocer un principio contable que se denomina la partida doble. La partida doble. ¿Y qué me indica este principio? Este principio me dice que en toda operación económica tienen dos partes, dos caras, dos elementos que participan en este hecho económico. Y esas dos partes deben ser registradas en la contabilidad. Sí, vamos a colocar por aquí que toda operación económica tiene dos partes. ¿Ok? Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se comprenda la idea. Imagínate que tú quieres comprar arroz. ¿Qué es lo primero que haces para comprar? Desembolsas un dinero, ¿sí? Entonces por aquí vamos a colocar que desembolsas un dinero. Y por el otro lado, si estoy comprando arroz, el proveedor me debe entregar esa mercadería.
¿sí? Fíjense aquí, en esta operación económica, estas son las dos partes. Por un lado, yo estoy desembolsando el dinero y por el otro lado me están entregando mercadería. Entonces, en la contabilidad yo debo registrar ambas operaciones. Y ahora imaginemos que vamos a hacer un asiento contable. Yo coloco por aquí que está ingresando arroz. Imaginemos que el valor es de 100 soles. Pero también debo registrar que le estoy entregando dinero. ¿Ok? Entonces voy a hacer una salida para reflejar en la contabilidad que estoy entregando dinero. ¿Sí? Entonces, la partida doble trata de que yo tengo que estar registrando en mi contabilidad estas dos partes de la operación, la salida y la entrada. ¿Ok? Imaginemos de que de repente el proveedor me lo está vendiendo al crédito. Quiere decir que yo no tengo efectivo aún, no le he entregado nada de efectivo, pero tengo que registrar ambas partes que me dice la contabilidad. ¿Sí? En este caso ya no sería el dinero, la otra parte. ¿Qué sería? La factura. ¿Sí? El proveedor me va a emitir una factura al crédito y esa factura va a ser una obligación. Yo voy a tener que registrar la obligación, que es igual a decir la deuda que tengo con el proveedor. Entonces, yo aquí en el asiento contable voy a tener que colocar una cuenta por pagar para cumplir con el principio de la partida doble, porque tengo que registrar el ingreso, que es la mercadería, y tengo que registrar la salida, que en este caso, como no le estoy entregando efectivo, tengo que crear la obligación. Ya se generó la obligación por pagar, y eso es lo que yo debo registrar en mi contabilidad. La manera de registrar en la contabilidad ambas partes de una operación ya lo practicaban desde el siglo XV en Italia por los comerciantes venecianos. Es por eso que la partida doble también se le conoce como método veneciano. Es ahí donde aparece un personaje llamado Luca Pacioli que recopila esta forma de llevar la contabilidad y lo plasma en un libro de 1494 llamado Suma de Aritmética, Geometría, Proporciones y Proporcionalidad, que por el nombre uno deduce que sería un libro matemático. Y bueno, la realidad sí es un libro matemático, pero le dedica un par de hojas a la partida doble y a la manera de cómo llevar la contabilidad. Es por eso que hasta ahora también se le denomina como la base de la contabilidad moderna y a Luca Pacioli como el padre de la contabilidad. Ok, voy a hacer un gráfico, por este lado voy a hacer un gráfico que me va a permitir entender un poco cómo fluye la información contable. ¿Sí? Voy a hacer dos bloques, o tres bloques en realidad, donde este bloque de aquí yo voy a decir que van a ser mis activos. ¿Ok? Por este lado yo voy a colocar mi pasivo. ¿Sí? Y por este lado yo voy a colocar mi patrimonio. Listo. Entonces, para este ejemplo, vamos a imaginar que estamos aperturando una empresa. Yo voy a crear una empresa. Yo soy el dueño, ¿ok? Vamos a crear una empresa. Lo primero que necesitamos para crear una empresa, ¿qué es? Bueno, por lo general, para empezar una empresa se requiere capital, ¿cierto? Entonces, de repente yo tengo un ahorrado de 30.000 soles, digamos, ¿sí? De dinero. Entonces, ese dinero lo coloco en la empresa. Entonces, recuerden que el dinero es un bien y los bienes van en la parte del activo. Entonces voy a colocar por aquí que ingresó dinero, ¿ok? Vamos a hacerlo de este color para que se entienda. Entonces, ingresó dinero. Listo, por 30.000 soles. ¿Ok? Voy a colocarle el símbolo de miles para que se entienda y no solo muy largo el número. Son 30.000 soles. Pero recuerden que en la partida doble me pide de que yo debo registrar ambas caras de la operación. Entonces, por un lado, yo estoy colocando un dinero en mi empresa. Entonces, la empresa recibe dinero. Pero también se está generando, ¿qué? Una obligación, una deuda
con los dueños, con el dueño, que en este caso soy yo el dueño, ¿ok? Entonces, la empresa tiene una deuda con el dueño porque ese dinero le pertenece al dueño. Entonces, recuerden que la obligación con los dueños va a estar dentro del patrimonio, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí el capital, ¿ok? Por un valor de 30.000 también, ¿ok? Ya estamos cumpliendo con la partida doble, ¿cierto? Estamos colocando ambas caras de la operación. Por un lado ingresa dinero y por el otro lado se genera la obligación con los dueños. Y listo. Ahora imagínate que de repente te das cuenta que requieres más financiamiento, ¿sí? Porque necesitas comprar máquinas para producir. Y lo que haces es ir al banco, le pides que te genere un préstamo y con ese dinero del banco vas y compras las máquinas. Entonces, las máquinas que has comprado forman parte de los bienes de la empresa. Entonces, deberían estar en los activos. Entonces, coloquemos aquí, ¿sí? Máquinas. Y digamos que me costó 20.000 soles. ¿Ok? 20.000 soles. Listo. Eh, tengo una cara de la operación, pero me falta la otra parte. La otra parte debería ser el préstamo, la deuda con el banco, ¿sí? El banco me está prestando, entonces yo tengo una deuda con el banco. Es una deuda con terceros. Entonces es un pasivo, es una obligación. Entonces yo debería colocar en mi pasivo el préstamo por un valor de 20.000. Listo, entonces estamos cumpliendo con la partida doble y si se dan cuenta, también estamos cumpliendo con la ecuación contable. Porque si yo hago la suma de mi total de activos, del dinero más las máquinas que compré, me van a dar 50.000, ¿cierto? Este es mi total de activos. Y por el lado del pasivo y el patrimonio, si yo sumo, también me van a dar 50.000. Cumpliéndose la ecuación que me dice que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, 50.000. Bien, espero que con este video esté quedando más claro de qué trata la contabilidad y cómo usar la ecuación contable para saber la situación de una empresa. Obviamente en próximos videos vamos a ir entrando en más detalle, pero la idea es ir de a pocos para no confundirnos y tener claras las ideas. Así que hasta aquí el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, jóvenes, para ustedes es de repente una primera experiencia de lo que significa cómo es que la contabilidad refleja o cómo es la contabilidad capta las operaciones económicas de una empresa, ¿no? En el vídeo ustedes habrán visto un ejemplo bien sencillo, ¿no?, de lo que es la ecuación contable o la partida doble también, como se llama como principio, ¿no? Eh, Vamos a ver de manera mucho más práctica de cómo es que ustedes van a ir familiarizándose con esta forma de hacer la contabilidad de manera técnica a través de la partida doble, ¿no? O la ecuación contable, como se llama. A ver, vamos a ver.
aquí les comparto qué viene a ser la ecuación contable en sí. Vamos a ver la parte teórica, ¿no? En todo negocio siempre inicia con el aporte de los socios, ¿no? Hay un grupo de personas o de repente es un negocio individual y entonces hay un aporte económico para desarrollar una micro, pequeña o de repente una gran empresa. Y ese aporte que realizan los socios viene a ser el patrimonio de la empresa, ¿no? El patrimonio de la empresa que está contemplado o que está contablemente registrado como capital social. ¿Ya? Si bien es cierto, el empresario o los dueños de la empresa pueden aportar, por ejemplo, en dinero o en recursos, por ejemplo, también aportan en mercaderías, aportan en máquinas al momento de constituirse, ¿no? Pero una vez que se hace ese aporte, bajo el principio de partida doble o de ecuación contable, vamos a ver de que el dinero que están aportando los socios, ¿no? Va a formar una cuenta y el capital en sí que representa a los socios también va a formar otra cuenta. Lo vamos a ver eso en la práctica. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tal como se ha visto en el video. Una empresa normalmente siempre va a tener activos, puede tener pasivos y siempre va a tener patrimonio. Al inicio va a tener activos y puede que tenga solamente patrimonio, ¿no? Como lo decía, ¿por qué activos? Porque si bien es cierto, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa o los socios de la empresa hacen un aporte en dinero para formar la empresa, eso ya contablemente se va a registrar como un activo de la empresa. Y bajo el principio de partida doble o de ecuación contable, tenemos que tener siempre tanto anotaciones a la izquierda que viene a ser los activos y anotaciones a la derecha que viene a ser ya sea el pasivo o el patrimonio. Entonces, el aporte que hacen, por ejemplo, los socios o los dueños de la empresa al constituir una empresa, ¿no? Es un monto X, ¿no? En este momento lo estamos viendo desde el punto de vista teórico, pero que por técnica contable está representado por el activo, ¿no? Y también está representado por la cuenta de patrimonio, que en este caso sería capital social. Aquí vemos un ejemplo mucho más claro, donde el activo viene a ser igual al pasivo más el patrimonio. En la secundaria ustedes han estudiado lo que es una ecuación, ¿no? Una ecuación tiene dos partes, ¿no? Una parte que está a la izquierda y una parte que está a la derecha, ¿no? La ecuación tiene dos partes, ¿no? Y la ecuación también se le puede llamar una igualdad. En el caso de la técnica contable, de la ecuación contable, tiene que cumplirse con esos preceptos donde el activo, ¿ya? Viene a ser igual al pasivo más el patrimonio. Por eso se le llama ecuación contable. En otras palabras, las cantidades que hay en el activo van a ser igual a la suma de las cantidades que va a haber en el pasivo más en el patrimonio, ¿no? Les decía que al inicio es probable de que la empresa no contraiga ninguna deuda. Entonces, solamente quedaría el activo igual al patrimonio, ¿no? Pero en el transcurso de que pase el tiempo de las operaciones, muchas veces la empresa no puede trabajar solamente con los recursos que ha aportado los dueños o los capitalistas. Entonces, ¿recurre a qué? Recurre a los préstamos. Y estos préstamos los realizan generalmente los bancos o entidades financieras
Entonces, ahí se genera lo que se llama el pasivo, que son las deudas u obligaciones de la empresa, ¿no? Entonces, retomando aquí cómo se constituye una ecuación contable, que viene a ser el activo igual al pasivo más el patrimonio. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá la empresa dice que supongamos que Carlos Álvarez y Pedro Ruiz deciden establecer una pequeña empresa de confecciones y aporta los siguientes recursos. En efectivo aportan 800, podemos llamarle soles, en inventario de telas, mejor dicho, en mercaderías, 1.500 soles, en máquina de coser, 2.300 soles, en equipo de oficina, 400 soles, y en préstamo bancario han contraído un préstamo del banco por 800 soles. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los activos que tiene la empresa. Vamos a empezar a identificar. El efectivo es un activo que tiene la empresa porque lo aportaron uno de los socios o los dos socios. El inventario de tela también viene a ser un activo porque también lo aportó el socio. La máquina de coser también es un activo. ¿Por qué? Porque lo aportó alguno de los socios. El equipo de oficina también es un activo porque lo aportó alguno de los socios, ¿no? Con estos montos. Pero el préstamo bancario no lo aportaron ninguno de los socios, por eso no son sus activos, ¿no? No son sus activos. Entonces, el préstamo bancario lo aportó una entidad financiera, un banco, y entonces la sociedad tiene una deuda o la empresa tiene una deuda con quienes hayan prestado dinero para que puedan financiar sus operaciones. En este caso ha sido un préstamo bancario, ¿no? Entonces, viendo acá en estos términos o en estas cuentas ya podemos llamar, ¿no? Por ejemplo, que A1 más A2 más A3 más A4, o sea, efectivo más inventario más máquina más equipo, ¿no? Va a ser igual a préstamo más el patrimonio. No conocemos en este momento el patrimonio, pero por efectos de cálculo, nosotros podemos determinar cuál es el patrimonio, ¿no?, de la empresa. ¿Cómo vamos a determinar el patrimonio de la empresa? Vamos a verlo aquí. Aquí es 800 en vez de 800, perdón. Si nosotros sumamos aquí 800, si sumamos más 1.500, más 2.300, más 400, que son los activos, aquí tendríamos 5.000. ¿No? Estos ceros no cuentan acá, por favor, ¿ya? Más, y bueno, tendríamos 5.000 en activos, ¿no? En todo lo que es activos, pero tenemos solamente 800 en préstamo. Entonces viene a ser un pasivo. ¿Y cuál sería el patrimonio? Entonces el patrimonio sería 5.000 menos los 800 me daría 4.200, ¿ya? 4.200. Aplicamos la ecuación contable, ¿no? O lo que sabemos nosotros como resolver una ecuación, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? Que la igualdad, que los 5.800, cuando hemos pasado los 800 a la izquierda, que los 5.000 menos los 800 debe ser 4.200. Entonces, el patrimonio, ¿no? PT aquí sería 4.200. De manera más simple, podríamos decir que el activo menos el pasivo nos daría, o sea, todo esto, la suma de todos estos montos que son activos menos el pasivo, que es 800, nos daría el valor del patrimonio que viene a ser 4.200. A ver, un momentito.
Continúo entonces. Aquí lo vamos a ver con mayor claridad también. ¿Cómo es que se modifica la ecuación contable? La ecuación puede variar de acuerdo a los aumentos o disminuciones, tanto del activo, del pasivo o del patrimonio, ¿no? Al cambiar un activo por otro activo, el patrimonio permanece igual, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dice, el 15 de abril se compra al contado mueble con cheque. Miren. El 15 de abril se compra al contado muebles por 500 soles y se cancela con cheque. Ok. Entonces, si mi aporte social fue 3.000 soles, quiere decir que en bancos yo debería tener 3.000 soles, ¿sí? Mi aporte social que le he depositado en el banco debería ser igual a 3.000 soles al momento de constituir mi empresa. Pero ¿qué pasa? En una fecha ya en plena operación, el 15 de abril, compré al contado muebles por 500 soles, ¿no? Entonces, yo saco dinero del banco, 500 soles, ¿ya? Para poder lograr comprar mi mueble, que vendría a ser un equipo de oficina, y entonces aquí registro los 500 soles, y no se altera. Ustedes van a ver que la ecuación contable no se va a alterar. ¿Por qué? Porque solamente he logrado retirar de un activo dinero, en este caso dinero del banco, para utilizarlo en otro activo que viene a ser un mueble que se considera como equipo de oficina. Y si yo sumo los 2.500 más los 500, me va a dar 3.000. No tengo pasivos acá porque no he contraído ninguna deuda. Entonces, el total activo en este caso va a ser igual a total patrimonio de 3.000 soles. ¿Ya? Entonces estamos cumpliendo con esto, a decir que al aumentar el activo y el pasivo por igual valor, el patrimonio no sufre variación, ¿no? Ok. Aquí no ha habido ninguna variación, ¿no? 3.000 soles aquí y 3.000 soles aquí. Se está cumpliendo con la ecuación contable, ¿no? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿ya? Aquí vemos otra operación. Vamos a ver. Una operación donde al aumentar el activo y el pasivo por igual valor, el patrimonio tampoco sufre variación. Vamos a ver la operación. Nos dice, el 20 de abril compra un terreno a crédito por 5.000 soles. Miren, aquí hemos empezado con 2.500, ¿no? Y con aporte social en patrimonio, 3.000 soles. En activo banco, 2.500, aporte social, 3.000 soles, ¿no? Luego hemos comprado equipo oficina, 500 soles, y el total activo ha quedado igual 3.000, y el patrimonio igual 3.000. No ha habido variación. Pero aquí sí va a haber variación, ¿ya? Seguimos con los 2.500 del banco, ¿no? Con equipo de oficina, 500, pero ¿qué pasa? El 20 de abril compramos un terreno a crédito, dice, por 5.000 soles, ¿no? Entonces, la empresa va a ingresar a su contabilidad el valor de ese terreno, ¿sí? Por 5.000 soles. Al ingresarlo a su contabilidad y el terreno, que viene a ser un activo, ¿ya? Entonces lo ingresamos como activo para la empresa. Pero ese activo lo hemos adquirido con un crédito, mejor dicho, la empresa ya tiene una deuda, ¿no? Con una entidad financiera. ¿Ya? Entonces, esa deuda va en el pasivo, porque las deudas van en el pasivo. Entonces, se ha incrementado el activo en 8.000, pero
también hemos generado un pasivo de 5.000, ¿no? El capital social no se ha alterado, ¿ya? Inicialmente no tiene una alteración, ¿sí? Pero al haberse incrementado el pasivo por 5.000, para cumplir con la ecuación contable que dice activo es igual a pasivo más capital, la ecuación contable, ¿qué ha pasado? Ha habido ya una diferencia, ¿no? Acá era 3.000 y acá 3.000, ¿no? O sea, 5.000 más los 3.000 de patrimonio, mejor dicho, 5.000 de pasivo más 3.000 de patrimonio, ¿no? Viene a ser 8.000. Viene a ser 8.000. El capital social no se ha aumentado, simplemente lo que hemos incluido aquí es el pasivo de 5.000, o sea, la deuda de 5.000, ¿no? Y el total de activos es 8.000, ¿no? ¿Por qué ha aumentado el total de activos? Porque hemos incluido el terreno, que es un valor de 5.000. Se haya pagado o no se ha pagado, ya es otra situación. Si no se ha pagado, queda como un pasivo de 5.000. Pero ustedes verán aquí que se cumple con la ecuación contable. 8.000 es igual a pasivo más patrimonio, 5.000 más 3.000, 8.000. ¿Ves? Se puede presentar también otra situación. Al disminuir el pasivo por el mismo valor, el patrimonio también permanece invariable, ¿no? Vamos a ver aquí. El 23 de abril paga con cheque 500 soles a la deuda del terreno y el patrimonio no varía. Vamos a ver si se cumple esto. Miren. Bueno, miren. En bancos hemos tenido, anteriormente, ¿cuánto teníamos? 2.500, observen, ¿no? 2.500. Y aquí en bancos aparece 2.000. ¿Por qué? Porque nos dice que el 23 de abril se paga con cheque 500 soles a la deuda del terreno. ¿Qué quiere decir? Que hemos retirado del banco 500 soles, ¿ya? ¿Para qué? Para pagar la deuda del terreno. Miren, hemos retirado del banco. Al retirar del banco y hemos pagado, quiere decir que hemos disminuido esa deuda en 500 soles, porque la deuda era 5.000. Ahora la deuda es 4.500, ¿no? El terreno, los equipos de oficina siguen ahí constantes, el terreno sigue constante en sus valores, 500 y 5.000, ¿no? Y el activo, la suma de total activo viene a ser 2.000 más 500 más 5.000, 7.500. La deuda se ha disminuido en 500, ya no es 5.000, ¿no? Sino 4.500 porque se ha pagado, se ha retirado de bancos 500, ¿no? Y se ha disminuido en 500. El aporte social o el patrimonio sigue permanece constante en 3.000. Vamos a ver si se cumple en la ecuación contable. 7.500 es igual a 4.500 más 3.000, ¿sí? 4.500 más 3.000 son 7.500 y se cumple la ecuación contable, ¿ya? Bien. Miren, no sé si hasta aquí habría alguna pregunta para poder de repente aclarar, recibir sus opiniones de ustedes. Pueden hacerla, por favor. Si está claro, necesitan una explicación mucho más detallada. Los escucho. Profesor, ¿Sí? profesor, si es que en mi partida doble me sale distinto los montos del total, estaría mal mi operación, ¿cierto? Si en tu partida doble, tú cumpliendo con que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, si el total de activo, al hacer la comparación de la ecuación, el total de activo va a ser diferente al total de la suma del pasivo más el patrimonio, entonces ahí debe haber alguna falla. No se cumple con la ecuación contable.
el total de activo tiene que ser igual al total de la suma del pasivo más el patrimonio. Como lo ven ustedes acá, ¿no? Los totales son iguales, miren. ¿Ya? O sea, la suma del pasivo más el patrimonio. A ver, vamos a... no sé si hay alguna otra pregunta. Esto es el principio. Profesor, una preguntita. Profesor, ¿me escucha? Profesor, el pasivo siempre se va a dar en cualquier ecuación contable. No necesariamente. Cuando una empresa empieza a constituirse, es posible que no tenga ninguna deuda, solamente se registre el aporte de los socios, donde esté el patrimonio solamente, ¿ya? Y entonces, el activo va a ser igual al patrimonio, ¿ya? Vamos a suponer un ejemplo simple, si los empresarios o los socios, ¿ya?, han puesto 5.000 soles de capital y eso lo depositaron en el banco, entonces en activo va a aparecer la cuenta banco 5.000 y en patrimonio va a aparecer 5.000. Y ahí no hay ningún pasivo. Pero si ellos recurren a hacer un préstamo, por ejemplo, para poder comprar de repente algunos activos o mercadería, ¿no?, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa, entonces recién puede aparecer el pasivo, ¿ya? Pero igualmente tiene que cumplirse con la partida doble, donde el activo va a ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio, ¿ya? Esa es la ecuación contable. Y ahí uno puede ir despejando inclusive. No sé si hay otra pregunta para ir desarrollando ya el caso práctico. Bien, entonces vamos a desarrollar el caso práctico, empezar a desarrollar el caso práctico, porque el tiempo tenemos hasta las 2:30 con ustedes, ¿no? Y mañana ya vamos a hacer con mayor cantidad de tiempo. A ver. A ver, aquí hay un caso práctico que lo vamos a desarrollar, lo voy a desarrollar con ustedes, ¿no? Hasta donde nos alcance el tiempo hoy, ¿no? Este es el primer caso práctico para poder tener ejercicio en la comprensión de la ecuación contable, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, realizar la ecuación contable en el negocio durante el periodo de operaciones siguientes. Primero hay una apertura de la sociedad, mejor dicho, empieza la sociedad a constituirse y nosotros tenemos que registrar, ¿ya? Donde dice el 1 de mayo del año 2020 se constituye en la ciudad de Pereira una sociedad limitada cuya razón social es Comercial Los Andes Limitada, ¿no? De responsabilidad limitada, me imagino. Y su objetivo social o su objeto social es la compra y venta de zapatos, un capital de 50.000 pagados totalmente de esta manera, ¿no? José Martínez aporta 15.000 en efectivo, Laura Morales aporta 20.000 en efectivo y Adolfo Gutiérrez aporta 15.000 en efectivo, ¿no? O sea, en el documento de constitución de la empresa, de la sociedad, hay estos aportes de estos socios, ¿no? Estos son los montos que han aportado. Ahora, nosotros tenemos que registrarlo contablemente, ¿no? Primero vamos a ver cómo haciendo ejercicio de la ecuación contable, cómo es que quedaría estos montos, ¿no? Aquí en total,
En total sumaría un capital de 15.000 más 20.000 serían 35.000, más 15.000 serían 50.000, ¿no? Las operaciones realizadas el 1 de mayo al 31 dice, ¿no? El 4 de mayo se apertura la cuenta corriente en el Banco Interbank según el recibo de consignación por un valor de 25.000. El 5 de mayo se apertura la cuenta corriente del Banco de Crédito según recibo de consignación por valor de 25.000. ¿Qué quiere decir acá? Que el 4 y 5 de mayo estamos registrando prácticamente el monto que han aportado estos socios, ¿ya? El monto que han aportado estos socios. Entonces, ¿cómo yo voy a registrar esto? Bien, acá tengo, por ejemplo, ¿ya? Para la primera operación, aquí en el activo, ¿qué haría? ¿Qué iría? Bancos, ¿no? Bancos, ¿no? En este momento no estamos utilizando nuestro plan de cuentas, estamos utilizando términos que sean comprensibles porque la intención es que ustedes conozcan cómo se realiza o cómo se puede visualizar la ecuación contable, ¿no? Cómo se puede cumplir con el principio de partida doble y ecuación contable, ¿no? Entonces, en la primera operación, ¿no? Se deposita en Interbank. Podemos decir acá, a ver, un ratito. Yo puedo poner acá, puedo decir que es depósito en cuenta corriente, en cuenta bancaria, Interbank, ¿no? Por 50.000 soles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la otra cuenta? Capital social, ¿no? Capital simplemente voy a poner, ¿ya? Capital. ¿Cuánto sería el monto? 50.000, ¿no? ¿Tengo un pasivo? No tengo nada porque no tengo deuda al inicio. Entonces, esto viene a ser 0. ¿Y cuánto sería de capital? 50.000. Voy a ponerle fecha acá, 4 de mayo, dije, ¿no? 4 de mayo, ¿no? Sí, 4 de mayo, 405, ¿no? Ya, 4 de mayo. Depósito en la cuenta bancaria, 50.000, ¿es cierto? Entonces, mi activo es 50.000 en bancos, que representa, ¿por quién está representado? Por mi capital, que son 50.000. ¿Se cumple la ecuación contable? Sí se cumple. ¿Por qué? Porque el activo hemos dicho que es igual al pasivo más el capital. O patrimonio, si le queremos llamar, para un poco, acá también podemos poner patrimonio. ¿Ya? Más patrimonio, podemos poner aquí, para estar en conjunción con los ejemplos. ¿Ya? Ay, Dios. Mm.
ver acá. Ya. Ya, ok. Entonces, miren, la segunda operación, me dice el 5 de mayo también se apertura una cuenta corriente del Banco de Crédito, es un recibo de consignación por 25.000. Igualmente, bancos, el 5 de mayo es la misma operación prácticamente, es el Banco de Crédito, ¿no? Entonces, depósito en cuenta bancaria, Banco de Crédito. Por 50.000, y es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Aquí 50.000. ¿Ya? Ahora, me dice, vamos a ver. Ya he hecho estas dos operaciones, he registrado estas dos operaciones. ¿Ya? El 7 de mayo, la empresa recibe una nota de débito número 124 por concepto de chequera. 140 soles, Banco Interbank, 7 de mayo. Gastos por chequera. Entonces voy a dejar de compartir esto porque no, para ver cómo lo hago de 140 soles, ¿no? $7 de mayo. Gastos por chequera. Chequera. A ver, ¿qué banco es? $140. Bien. Bien. Si he tenido un gasto por chequera, ya. Para cumplir con la ecuación contable, me has tenido que salir dinero, ¿de dónde? El banco. Del banco, ¿sí? Del banco. Ok. Si no he tenido nuevos ingresos, ¿de dónde voy a tener que sacar el dinero? Del capital. Si yo tenía, escúcheme, en banco tenía 50.000, ¿cuánto tengo ahora?
He gastado 140 soles, 50.000 menos 140, ¿cuánto sería? 4.860. 45.860. 49.000, ¿no? Sí, 49.000. Ya, perdón. Ya estás bien. ¿Cómo estás? 49.860. ¿Qué cosa va a disminuir entonces? En este caso va a disminuir el capital. Fíjense. ¿En cuánto? 49.860. ¿Sí? ¿Se está cumpliendo con la partida doble o no? A ver, ¿qué dicen ustedes con la ecuación contable? Sí. Sí se cumple. Porque, miren, he sacado como gasto de mi banco, ¿ya? Para pagar la chequera, 140. Entonces mi capital ya no es 50.000, es 49.860, ¿no es cierto? Sí. Porque tenía un gasto, ¿ok? Eso es lo que sucede en mi activo y en mi patrimonio. Ahora, cuando hagamos contabilidad, vamos a también utilizar cuentas de gastos, ¿ya? Pero lo que yo estoy acá demostrándoles a ustedes es cómo se realiza la partida doble y cómo sufre estas variaciones el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿ya? Sin alterar, o mejor dicho, cumpliendo con la ecuación contable, ¿no? Donde el activo debe ser igual siempre al pasivo más el patrimonio, ya sea que estos aumenten o que disminuyan. A ver, vamos a ver una última operación. Vamos a ver. Ya. El 7 de mayo ya tenemos lo que hemos registrado, ¿ya? 7 de mayo hemos registrado, ¿ya? Vamos, el 8 de mayo se paga 500 soles como honorarios a la firma de abogados y asociados limitada por elaboración de la escritura de la sociedad, comprobante número 01 con cheque número 71-61-800 del Banco Interbank. Aquí también hemos tenido un gasto, ¿no es cierto? Entonces, el 8 de mayo, el monto es 500 soles. Ya. 8 de mayo. Pago de honorarios. Soles 500, ¿no? 500 soles. A ver, entonces, miren, pago de honorarios. Ojo, yo he pagado 500 soles de honorario. ¿Qué cosa va a disminuir en este caso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué más? ¿Solo el banco? Y el capital. Y el capital. O sea, cumpliendo con la partida El capital, profesor. Exacto. Ajá. Entonces, serían Profesor. 49.000
360. Profesor, buenas Sí. tardes. Disculpe que le interrumpa, profesor. El profesor de física ya mandó el link para que puedan ingresar. Ya, en unos minutos termino. ¿Ya? Un ratito. Sí, está escrito, por eso le digo. Sí, gracias. 49.360 sería lo que me queda. He sacado de mi banco, pero he disminuido por partida doble mi capital, ¿no? El capital. Ok. Bien. Como verán ustedes, siempre cuando haya variaciones, tiene que quedar la partida doble. Mejor dicho, lo que en el activo sume, tiene que ser igual a lo que sume en el pasivo más lo que sume en el patrimonio, ¿no? Pueden haber variaciones, aumentos o disminuciones. En este caso, como hemos hecho pagos, ¿no? Hemos estado disminuyendo, ¿ya? Hemos estado disminuyendo, ¿ya? Muy bien. Vamos a quedar aquí y mañana, por favor, quisiera que la mayoría ingresen. Yo le voy a dar 10 minutos de tolerancia. Va a ser a partir de las 2:30, voy a ingresar, ya un poquito más tarde que hoy, voy a ingresar a las 2:30 para poder hacer por lo menos una hora de clase y poder seguir con este ejercicio, que es un primer ejercicio para que ustedes vayan comprendiendo lo que es la partida doble, ¿no? Entonces, ahí vamos a quedar. Un ratito voy a hacer la captura de pantalla para ver sus asistencias, por favor, ¿ya? Un ratito. Muy bien, jóvenes. Ahí quedamos. Voy a grabar también esto, ¿ya? Está grabándose. Lo voy a compartir en el WhatsApp con ustedes.